Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias han descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de un estudio acerca del calvinismo y el arminianismo. Para los que ya conocen este tema, que es un tema teológico, bueno, creo que saben de lo que estoy hablando, y para los que quizás lo han escuchado pero no lo entienden muy bien o no saben de lo que estoy hablando, vamos a estar dando una pequeña pincelada en este pequeño estudio que vamos a compartir y espero que sea de bendición. Primeramente vamos a saber quién fue Juan Calvino y después veremos quién fue Jacobo Arminio y qué ocurrió, ¿verdad?, con estas personas y con los seguidores de ellos. Bien, Juan Calvino, bautizado con el nombre de Jean Calvin, latinizado como Calvinus, nació en Noyon el 10 de julio de 1509 en Cantón, en Francia, ¿verdad? Murió en Ginebra, en Suiza, el 27 de mayo de 1564. La verdad es que duró pocos años. Fue un teólogo y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Las doctrinas fundamentales posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas el calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino como contraposición a las doctrinas de los discípulos de Jacobo Arminio. Además, él revisó y publicó la Biblia de Ginebra, entre paréntesis, en francesa, en el año 1564. Este hombre falleció de sexitenia, creo que es una infección en la sangre, y enterrado en el cementerio de los Reyes, ¿verdad? Bueno, pues sabemos ya un poquito más acerca de este hombre, de Juan Calvino. Vamos a ver quién fue Jacobo Arminio. Jacobo Arminio nació en el año 1560 y murió en el año 1609. Se ve que en aquella época, con tantas enfermedades, morían prontísimo, vamos. Fue un teólogo protestante holandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Jacobo Arminio permaneció en Leiden desde el año 1576 hasta el 1582. Entre sus profesores estuvieron Lambertus Daneus, Janus Drusius y Guillermo Feungurius. Bueno, es que son nombres que, sinceramente, discúlpenme, pero no es muy fuerte. Creía que el calvinismo presenta a Dios como un tirano y un verdugo. Bajo esta influencia, Jacobo Arminio plantó la semilla de lo que sería la controversia con la tesis de los seguidores de Juan Calvino. Jacobo Arminio llegó a estudiar, sin embargo, bajo la dirección de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza llegó a ser un profesor, pero estudió la misma escuela teológica que Juan Calvino. De hecho, él era calvinista, seguidor de Calvino, y tenía los mismos pensamientos. Jacobo Arminio llegó a estudiar, sin embargo, bajo la dirección de Teodoro de Beza en Ginebra en el año 1582. Fue ordenado como pastor en el año 1588, fue nombrado en el año 1588 y nombrado pastor en Ámsterdam, adquiriendo muy buena reputación en el ejercicio de su ministerio. En el año 1590 se casó, bueno, es que si digo el nombre, con Lisbeth Real. En el año 1603 fue nombrado profesor de teología en Leiden y donde murió en el 19 de octubre de 1609, ¿verdad? Bueno, ya sabemos un poquito más acerca de Jacobo Arminio y ahora vamos a conocer qué es lo que ocurrió con esos 5 puntos que cada uno expuso, hablando sobre el tema de la salvación. Los seguidores de Juan Calvino lo que hicieron cuando Jacobo Arminio expuso su tesis acerca de la salvación, bueno, pues los seguidores de Juan Calvino, que Juan Calvino ya había muerto, expusieron también su tesis de 5 puntos, hablando sobre el tema de la salvación. O sea, ahí lo que sobresalía más era la soberanía de Dios, que es lo que se llama realmente el calvinismo, el libre albedrío, que es también lo que enseñaban los arminianos, y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Eso es algo que, tanto por un lado como por otro, eso es algo compartido. Pero parece ser que en ciertos puntos
del calvinismo estaban en contra los arminianos. De estas dos escuelas teológicas, porque esto es un sistema teológico, ¿verdad? De estas dos escuelas teológicas, fíjense lo que son las cosas, desde aquella época hasta ahora ha habido divisiones en las iglesias protestantes en cuanto al tema de la salvación. De hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo debate y sigue habiendo controversia. ¿Por qué? Porque los calvinistas defienden que la salvación no se pierde y los arminianos, en este caso que son la mayoría de todas las iglesias pentecostales, pues enseñan que sí se puede perder la salvación. Entonces, digamos que en la congregación que usted esté, pues según le estén adoctrinando, así sabrá usted la postura en la cual usted es la que realmente de usted que es más bíblica, ¿no? Y la que realmente a usted le están adoctrinando en la congregación. Pero bueno, vamos a ver primeramente qué 5 puntos expuso Juan Calvino acerca de la depravación, de la elección, de la expiación, de la gracia y de la seguridad, y qué 5 puntos expusieron los arminianos, Jacobo Arminio. Bien, yo primeramente voy a dar de una manera concisa y resumida esos 5 puntos, tanto del calvinismo como del arminianismo, y después lo que haremos es que haremos un estudio un poquito más exhaustivo, deteniéndonos en cada punto, sobre todo dando un poquito más de claridad, ¿verdad? Empezamos primeramente con el calvinismo, hablando de lo que es la depravación total. Bien, la depravación total, digamos que, como dice aquí, el pecado ha corrompido cada área de nuestro ser. El ser humano es tan depravado que no es capaz de restaurar la relación con Dios. Esta depravación es tan completa que el ser humano es incapaz de aceptar la gracia de Dios por su propia voluntad. Esto es lo que enseña la depravación total en el calvinismo. Vamos a ver qué enseña el arminianismo. Depravación humana. El pecado ha corrompido cada área de nuestro ser. El ser humano es tan depravado que es incapaz de restaurar la relación con Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, aquí ya está el sin embargo, el ser humano es capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación. Punto número 2. El calvinismo enseña acerca de la elección incondicional. Cuando hablamos de la elección, es de lo que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice así: en su voluntad soberana, Dios escogió o eligió a ciertos individuos antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que enseña el arminianismo. Elección condicional. O sea, el calvinismo es elección incondicional y aquí los arminianos elección condicional. Desde la eternidad, Dios ha sabido quién creería en Cristo. Él eligió para la salvación a los que creyeran basándose en su conocimiento previo, en su presencia. Parece ser, ¿no? Punto número 3. Vamos a ver lo que enseña el calvinismo en cuanto a la expiación limitada, a veces llamada la redención particular. Es la creencia de que el sacrificio expiatorio de Cristo aseguró la salvación solo a aquellos que había elegido para salvación. Vamos a ver qué enseña el arminianismo. Expiación ilimitada. O sea, el calvinismo es expiación limitada y el arminianismo es expiación ilimitada. La muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo fue para todos. Los beneficios de su muerte, aunque están disponibles para todos, los reciben por la gracia a través de la fe. Solo aquellos que creen. Muy bien. Punto número 4. Enseña el calvinismo acerca de la gracia irresistible. La gracia salvadora provista por el Espíritu Santo es tan poderosa que los elegidos no pueden o sencillamente no la resisten. A ver qué es lo que enseña el arminianismo. Gracia resistible. El Espíritu Santo, a través de la gracia irresistible, llama a todas las personas al arrepentimiento
y a creer en el Evangelio, y Dios regenera a todos los que creen. Pero tal gracia es resistible y puede ser rechazada. Punto número 5. Esto es lo que enseña el calvinismo en cuanto a la perseverancia de los santos. Quienes verdaderamente están entre los elegidos permanecerán fieles a Dios hasta el final. Por lo tanto, los verdaderos creyentes es imposible que se aparten de la fe. A ver qué es lo que enseña el arminianismo. Seguros en Cristo por medio de la fe. La seguridad de la salvación continúa a través de la fe en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo. Los creyentes mantienen su libre albedrío y pueden optar por apartarse de Cristo y perder la salvación. Bueno, pues esto es lo que de algún modo nos enseña el arminianismo, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos de una manera un poquito más exhaustiva a estar viendo los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Bien, pues seguimos y vamos de algún modo a hacer esto un poquito más a darle más cuerpo, ¿verdad? Primeramente vamos a ver los 5 puntos del calvinismo de una manera un poquito más exhaustiva, ¿verdad? Y empezamos con la depravación total. Dice, debido a la caída, el ser humano no tiene la capacidad de creer en el Evangelio. El pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios y su corazón es engañoso y perverso. Bien, empecemos primeramente. Debido a la caída, sabemos que en el jardín del Edén, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, pues ese pecado pasó a toda la humanidad y de algún modo, bueno, pues el pecado ha sido lo que ha separado esa comunión, ¿verdad?, del hombre para con Dios. De hecho, dice que Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte espiritual. Dice, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, debido a la caída, el ser humano no tiene capacidad de poder creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque está muerto. Espiritualmente está ciego, está sordo en cuanto a las cosas de Dios. Mire, y le voy a poner un pequeño ejemplo. Si usted va a Ezequiel capítulo 37, usted verá que Dios, coge al profeta, le da una serie de visiones, de una serie de experiencias, ¿verdad?, donde le hace pasar y le lleva a un valle en visión, en un valle de huesos secos, ¿verdad? Dice, le dice Dios al profeta, dice que le hizo pasar cerca de estos huesos secos, ¿verdad?, por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Yo estoy ahora mismo en Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, le pregunta Dios al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le responde, Jehová, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Atento a lo que dice la palabra. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero antes de eso, dice, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjese bien en lo que dice el texto. Verso 6. Pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Pero hasta ese momento, ese cuerpo está muerto. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Hasta que Dios no manda el espíritu, el neuma, el espíritu de vida, el aliento de vida, no cobran vida esos cuerpos. Verso 7. Y dice el profeta, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, imagínese un campo de batalla, miles y miles y miles y miles de huesos separados, la cabeza por un lado,
por otro lado los huesos de las piernas, los huesos de los brazos, todo separado. Dice que empezaron a juntarse, que había como un gran ruido. Imagínense allí miles y cientos de soldados que estaban puro hueso, calavera, y todo eso formándose para formar el esqueleto completo. Pero claro, el esqueleto completo le falta cosas, le falta. Dice, y miré aquí, dice, y profeticé, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, estaban formados, habían subido los tendones, la piel, se habían formado, pero realmente no tenían vida, estaban muertos. Sabemos que a la luz de las escrituras, esta visión está hablando del pueblo de Israel, del declive espiritual que estaban pasando Israel en un momento difícil por consecuencia de sus pecados. De hecho, era tal que en el libro de Isaías, fíjese qué declive había espiritual en la tierra de Israel, que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 5 dicen que hay que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, imagínense, es prácticamente lo que está pasando hoy día. Hoy día las cosas que son buenas, que son de edificación, y cuando le hablas a las personas de Dios, parece ser que no te quieren escuchar y como que es malo. Pero cuando hablas de otras cosas, de otros, y no quiero argumentar nada, pero cuando hablas de otros argumentos que son realmente malos, que no edifican, que hacen mal y que hay tanto y tanto libertinaje, bueno, pues a eso que es malo, la gente lo llama que es bueno. Exactamente lo mismo pasaba en el pueblo de Israel. Y dice el versículo 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, espíritu de aliento de vida, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. En ese momento, cuando se ponen de pie, un ejército grande en extremo, ¿verdad? O sea, esto es increíble. Bueno, pues esto es lo que realmente una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es imposible que una persona muerta espiritualmente de algún modo pueda generar fe para creer en Cristo, para creer en Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque mire, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es de vosotros. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un don? ¿Cuál es el don? La gracia es un don de Dios, el favor inmerecido que Dios otorga al ser humano, o la misericordia, hablándolo de una manera más llana, la misericordia que Dios extiende sobre aquellos que no se lo merecen, y la fe es un don, y esto es un don de Dios. Por lo tanto, si es un regalo de Dios, el hombre no puede generar por sí mismo fe. Y esto lo hablaremos luego, cuando toquemos el tema del arminianismo. Entonces, la fe, dice que Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no solamente es la que cambia y transforma los corazones, es la que cambia y transforma nuestra manera de pensar. De hecho, Romanos capítulo 12, verso 2, habla de que renovaos en el entendimiento de vuestra mente. ¿Y cómo se puede renovar nuestra mente? Oiga, con la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que se encarga de transformarnos. Y una persona que no ha sido regenerada primero no puede creer en Cristo Jesús. Mire, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 3, habla de qué? Del nuevo nacimiento. Cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿qué le dice? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Juan, por cierto, Nicodemo no entendía, creía que se estaba dirigiéndose y hablando del nacimiento natural de un niño pequeño, ¿verdad? Pero Jesús va mucho más allá. Y sabemos que cuando habla del agua, en ocasiones, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos está hablando de la palabra de Dios que purifica y que limpia, ¿verdad? Entonces, la palabra del agua tiene que ver con la palabra de Dios. El que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si la palabra de Dios es la que nos produce fe, para que podamos creer en Cristo Jesús, para que podamos creer que es el Hijo de Dios, para que podamos creer que es nuestro Señor y nuestro Salvador, por lo tanto, necesitamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, produzca en nosotros esa fe y necesitamos un arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Si una persona no ha nacido de nuevo, la regeneración no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa que nacer de arriba. Y si una persona está muerta espiritualmente, es imposible que pueda, y repito por segunda o tercera vez, no es imposible que pueda generar fe. Una persona natural, dice la Escritura, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Una persona puede tener una fe intelectual, una fe momentánea, que te acuerdes de Dios para los momentos de dificultad y luego te olvidas de él. Una fe intelectual. Una fe intelectual es la que tú crees que según tú es una fe verdadera, es una fe que está muerta porque no tiene fruto ninguno, no produce nada, una fe muerta. La fe intelectual la puede tener cualquier persona. Sí, yo creo en Dios. Vale, muy bien, tú crees en Dios. Ahora, demuéstrame que crees en Dios. ¿Cómo? Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Y qué significa que el que me ama guarda mi palabra? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Muy fácil. Que aquel que me ama de verdad, de corazón, esa persona, en obediencia, porque me ama, se somete a mi palabra y guarda mis mandamientos y guarda mis preceptos y pone la palabra en práctica en su vida. Por lo tanto, cuando Santiago habla en la epístola de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta, es verdad. La fe verdadera, genuina, que es un don de Dios dado por la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que producir vida en el creyente, obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Y si una persona que dice que cree en Dios, pero no obedece a la palabra de Dios y no se somete a la palabra de Dios, es imposible que esa fe sea una fe verdadera como un don dado de Dios. Será una fe intelectual, pero es imposible que sea una fe de Dios, porque la fe que Dios da por medio de la palabra, esa fe produce obras. La fe se somete y pone en práctica la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y un cristiano que verdaderamente ama a Dios quiere agradar a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, ni más ni menos. Por lo tanto, debido a la caída del ser humano no tiene capacidad de creer en el Evangelio, el pecador está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios y su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Verdad? De hecho, dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no me equivoco, Jeremías capítulo 17 y versículo 9, si no me equivoco, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si no me equivoco, ¿verdad? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es, hermano. Por lo tanto, tenemos que entender que los muertos espirituales no pueden ni mucho menos agradar a Dios, no pueden buscar las cosas de Dios, no pueden generar fe por sí mismos y no pueden nada por querer buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Seguimos. Por lo tanto, el pecador está muerto, vuelvo a repetir, ciego y sordo a las cosas de Dios, su corazón es engañoso y perverso. Su voluntad no es libre, sino esclava de la naturaleza caída. Por lo tanto, no puede elegir el bien sobre el mal en el plano espiritual. No puede, porque está muerto. El hombre sí que es verdad que tiene libre albedrío para tomar decisiones cotidianas de las cosas terrenales. Cualquier persona puede
tiene la capacidad de poder escoger y quiero hacer esto y voy a tomar esta decisión y voy a tomar, pero nunca tendrá la capacidad de poder elegir y escoger a Dios, porque está muerto espiritual. Por lo tanto, cuando una persona cree, se arrepiente y viene a Dios, es porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha sido porque ha sido llamado por el Señor. De hecho, dice las Escrituras, porque todo lo que el Padre me da, eso lo dijo el Señor, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por lo tanto, como resultado de ello, es necesario mucho más que la ayuda del Espíritu Santo para conducir al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración. Por medio de la regeneración, por medio de ella, el Espíritu Santo vivifica, da una nueva vida al pecador. Según Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla del nuevo nacimiento. Por medio de la regeneración, el Espíritu Santo vivifica al pecador y le da una nueva naturaleza. La fe no es lo que el hombre contribuye para su salvación. Es imposible. Amén. La fe no es lo que el hombre contribuye para su salvación, sino que es parte del don de Dios de la salvación. Creo que esto ya lo acabamos de hablar. Es el regalo de Dios hacia el pecador, no el regalo del pecador hacia Dios. Por favor, es el regalo de Dios hacia el penitente, hacia el pecador. Número 2, elección incondicional. Esto es lo que enseña el calvinismo. Aquí vamos a tener, de algún modo, algunas controversias, porque yo sé que esto es un punto un poco bastante delicado. Yo, personalmente, me costó mucho de poder llegar a asimilarlo, a entenderlo y a comprenderlo. Sí, de verdad, yo hablo a nivel personal, a mí me estallaba la cabeza, no lo concebía, pero claro, hay algo que si usted va al Antiguo Testamento, cuando habla del pueblo de Israel, hay un pasaje, no recuerdo muy bien ahora, así que no voy a decir qué capítulo ni pasaje, porque si no voy a meter la pata, pero sí que habla de, ¿podrás decir la vasija de barro al alfarero, por qué me haces de esta manera? ¿Acaso es que la vasija de barro tiene autoridad o tiene algún derecho para decir al alfarero, ¿por qué me haces así? El alfarero, en este caso de un modo simbólico, representa a Dios. Él puede hacer, como el alfarero, una vasija de honra y una vasija de deshonra. ¿Por qué? Porque él quiere. Simplemente, si quiere hacer una vasija de honra, la hace. Y si quiere hacer una vasija de deshonra, pues también la hace porque es el alfarero. Y por mucho que tú te quejes y por mucho que tú digas, no tienes por qué decir nada, ni tienes ninguna autoridad para quejarte contra el alfarero que es Dios. ¿Por qué? Muchas veces no entendemos ni llegamos a comprender muchas cosas de por qué Dios hace de esta manera las cosas, porque Dios actúa de la otra, porque Dios no hace esto, porque Dios no hace lo otro. Pero es que les digo algo, mire, nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Nosotros a un nivel moral podemos llegar a entender y a comprender cosas moralmente que hemos sido enseñados e instruidos por medio de digamos que, bueno, pues del ámbito donde vivimos, donde nos hemos criado, nuestros padres nos han enseñado unos patrones moralmente donde está la educación, donde existe realmente el respetar a las personas, el hablar bien, con educación, ¿verdad? Y de hacer las cosas lo más correcto posible, andar en equidad, en rectitud, ¿verdad? Y eso creo que lo queremos de una manera moralmente, queremos vivir así en todo, con paz y con tranquilidad y pudiendo hacer el bien si podemos en nuestra capacidad y nuestras necesidades, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que así todo el mundo queremos. Pero nuestros pensamientos no son los mismos de los de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dios tiene que hablar al pueblo de Israel y le dice de esta manera, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Quiere decir esto, que muchas cosas de las que pensaba el pueblo de Israel acerca de Dios estaban completamente equivocados. Ellos querían hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y es lo que pasa muchas veces, oiga, con las vidas, que hay un desconocimiento en cuanto a las cosas de Dios. Hay una ignorancia acerca de quién es Dios y cómo es Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Oiga, si usted quiere conocer a Dios, lo primero es que tiene que haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo. Eso es lo primero. Si no se tiene al Espíritu Santo, perdóname,
no se acerque a las Escrituras, porque las Escrituras, cuando usted las lea sin haber nacido de nuevo, va a ser como estar leyendo el periódico de cualquier marca que me diga usted, porque no van a dar vida. Para que uno pueda entender y conocer verdaderamente quién es Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2, tiene que nuestra mente, tiene que dar un giro, tenemos que transformarnos y tenemos que renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios para que podamos entender y comprender cuál es la santa y perfecta voluntad de Él. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, entonces sí que podemos acudir a las Escrituras y podemos conocerlo. Y podemos saber que, oiga, muchas veces lo que Dios hace es porque Él quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un punto donde realmente a mí me costó mucho de comprender. Y no todos lo van a compartir. Dios no es que sea un Dios, digamos, que injusto. Y es lo que muchas veces pasa cuando llegamos a ciertos puntos del calvinismo y nos critican los arminianos. Bueno, creo que ya saben ustedes qué posición teológica tengo yo. Entonces nos critican diciéndonos de que como que Dios es injusto o eso es una manera de pensar que así no se pueden hacer las cosas porque eso no es bíblico. No, eso es lo que tú crees que no es bíblico. Pero es que los pensamientos nuestros no son los de Dios. Y lo que yo humanamente haría quizás no es la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a tocar ya el tema porque si no, me estoy extendiendo demasiado. El segundo punto es la elección incondicional. ¿Esto qué es, hermano Emilio? Bueno, la elección incondicional es que la elección de Dios de ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo para la salvación depende solamente de su voluntad soberana. Su elección no se basa, o sea, cuando Dios escoge desde la fundación del mundo, su elección no se basa en ninguna respuesta prevista, ya sea la fe o el arrepentimiento. O sea, no es algo que Él ya, como dice Primera de Pedro, que dice que habla hablando de la presciencia. O sea, Dios no es que primeramente ve el futuro, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero cuando Dios escoge a personas antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios capítulo 1, el versículo creo que 3 en adelante, si no me equivoco, cuando habla de escoger a personas para la salvación, bueno, voy a asegurarme, Efesios 1.3, si me queréis acompañar, Efesios 1.3, bendito el ser Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual, moral, celestial, en Cristo Jesús, según los escogió antes de la fundación del mundo. ¿Vale? Es Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 4. Amén. Bien, cuando Dios escoge a ciertas personas, no las coge en base a la fe que tú vas a tener o quizás a lo que realmente, como Él ya ve de antemano que tú te vas a arrepentir. No. Él no escoge en base a la fe que tú vas a tener o en base a lo que realmente tú te vas a arrepentir. No. Él te escoge simplemente porque Él, en su soberana voluntad, lo quiere hacer. Nos guste o no nos guste. Quizás puedas pensar, bueno, pero es que eso no tiene ni pies ni patas. Es que eso no lo veo yo. Entonces, ¿qué? ¿Dios caza acepción de personas? ¿Dios escoge uno para salvación y otros para condenación? No, porque la misma Biblia enseña que Dios no reprueba a nadie. Jesús dijo que realmente cuando uno se condena, mire, vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, hablando de cuando Jesús habla con Nicodemo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, ¿no? Dice, de cierto, no, vamos a partir del 18, dice, a partir del 19, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19, dice, y esta es la condenación. Vamos al 18. Dice, porque el que en él cree, el que en él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no es que... Y esta es la condenación. Verso 19. Evangelio de Juan, verso
capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ah, amigo. O sea, que verdaderamente no es que Dios esté condenando a la gente. Dice, y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me vino andarán tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ya no es que se esté, o sea, que Cristo no nos está condenando, se están condenando a sí mismos, y esta es la condenación. Como la gente del mundo ama más su propio pecado que realmente el dirigirse y el convertirse al Señor, como ama más su pecado, su vida natural, su vida independiente, mucha gente dice, yo ¿por qué creo en un Dios? Yo porque, claro, hay tanta ignorancia. Por desgracia, la Iglesia Católica Romana ha dejado digamos, una mancha negra, como cuando hay un petrolero, ¿no? Y se derrama toda esa mancha sobre el agua y nos deja todo impregnado, ¿no? Y miles y miles de peces muertos. Pues así es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Ha dejado impregnado una mancha negra en el cristianismo tremenda. Hicieron cosas muy malas, malísimas. La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. O sea, y como son muchísimas más cosas que podemos hablar, pero no voy a entrar en el tema del catolicismo. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Oiga, que el ser humano tiene una ignorancia acerca de Dios brutal. El corazón de los hombres cada vez están maduros. Por causa del conocimiento de la palabra de Dios, hablan ignorantemente. Por eso dice que el hombre natural, dice la Escritura, no puede conocer las cosas de Dios, porque para él son locura. Por eso dice en 1 Corintios que el mensaje de la cruz para los que no creen, que es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Amigo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro que Dios no es que condena a la gente, simplemente los deja a su libre albedrío y como aman más su propio pecado, se condenan ellos mismos. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Dios no lo condena, se condena a él por no creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está la condenación. Cristo vino al mundo como la luz y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, el hombre prefiere vivir en el mundo de tinieblas. Por eso a los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, el Señor dice la palabra que nos ha trasladado al reino de las tinieblas al reino de la luz, que es Él, ¿verdad? Nos ha trasladado del reino de las tinieblas bajo el gobierno de Satanás, que Dios lo reprenda, y nos ha trasladado a su luz admirable, que es en Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Claro que sí. Y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del tema de la elección incondicional, Dios no es que de algún modo esté reprobando o rechazando a las propias personas delante de la fundación del mundo. Simplemente es que Dios las escoge de una manera soberana. Él decreta escoger a ciertas personas porque Él quiere, como el alfarero que hace esa vasija de gloria porque Él quiere. ¿Quién eres tú para decir que me hagas de esta manera? ¿Quiénes somos nosotros? Si Él, como un Dios soberano, Él puede hacer lo que quiera y como quiera. Y nosotros no somos nada, somos polvo de esta tierra, para nosotros de alguna manera juzgar a Dios el por qué escoge a unos y a otros no los escoge. A los que no escoge simplemente es porque realmente aman más su pecado. Aman más las tinieblas que la luz del Señor. En Juan capítulo 3, versos 18 y 19, bien claro lo está hablando. No quieren venir a la luz, aman más sus tinieblas, aman más su pecado. La gente que ama más su pecado, Dios los deja a su libre albedrío. ¿No quieres venir? Yo no te voy a forzar. ¿Tú quieres elegir eso? Haz lo que tú veas conveniente. Entonces, la elección de ciertos, la elección incondicional es así. La elección de Dios de ciertos individuos desde antes de la fundación del mundo para la salvación depende solamente de su voluntad soberana. Su elección no se basa en ninguna respuesta prevista. Pues estoy repitiendo para coger el hilo. Ya sea la fe o el arrepentimiento. Al contrario, Dios otorga fe y arrepentimiento en aquellos a quien Él ha elegido. Amén. Estos actos son el resultado
no la causa de la elección de Dios. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento, estos son los actos y el resultado de la causa de la elección de Dios. Amén, porque es un don que Dios da a aquellos que creen. Por ende, la elección no está determinada ni condicionada por ninguna cualidad ni virtud que Dios haya visto de antemano en el individuo. Aquellos a quienes Dios soberanamente ha escogido vendrán voluntariamente a Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. El texto famoso, por eso con lo que acabamos de decir antes, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, el que a mí viene no lo echo fuera. Por lo tanto, la causa de la salvación es la voluntad de Dios hacia el pecador y no la voluntad del pecador hacia Dios. Porque el pecador nunca va a querer salvarse, porque siempre va a amar más sus tinieblas que acercarse a la luz que es Cristo. Amén. Esto es un tema un poco conflictivo, pero luego estaremos dando el tema arminiano. Punto número 3, expiación limitada o redención particular. ¿Verdad? La obra expiatoria de Cristo, este es otro tema también, otro punto bastante conflictivo. La obra expiatoria de Cristo fue ofrecida para salvar a los escogidos. Repito, la obra expiatoria de Cristo fue ofrecida para salvar a los escogidos. A Cristo murió por sus escogidos y efectivamente asegura la salvación de ellos. Su muerte fue el pago efectivo por los pecados de los escogidos. Además de pagar por los pecados de su pueblo, la expiación de Cristo provee todo lo necesario para la salvación, incluyendo el don de la fe salvadora. El regalo de la fe es infaliblemente aplicado por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando así su salvación. Esto es un tema también conflictivo, porque el arminianismo lo que enseña, que luego lo veremos, es que Cristo murió por todos. Y Cristo no murió por todos, Cristo murió por su iglesia, por sus escogidos, por aquellos que realmente han creído en él. Porque si Cristo hubiera muerto por todos en general, no habrían, no habrían, no habrían pecadores en el infierno. O sea, no habría nadie que se condenara. Porque si yo muero por todos, todos deberían de creer y recibir, arrepentirse y realmente nacer de nuevo. Pero no, Cristo murió solamente por aquellos que realmente han creído y se han arrepentido, han nacido de nuevo, y por lo tanto los que se han convertido a Cristo, por eso son por los que Cristo realmente ha muerto, por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que creen. Amén. Porque si no, sería efectiva para todos. Y vemos que no, que hay gente que no, que prefiere y ama más su propio pecado que acercarse a Dios. Este es el tema bastante también, un punto bastante controversial y bastante conflictivo para que la mente humana realmente de no ser que sea iluminada y por el Espíritu Santo del Señor y a través de la palabra le va a costar mucho de comprender y de entender. Porque es más fácil entender y comprender aquellas cosas que moralmente hemos sido enseñados, instruidos desde que somos pequeños y de lo que estamos acostumbrados. Es más fácil de creer eso que creer algo que realmente parece ser que suena como algo machista, ¿no? Como algo de, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer esto? Digo, no, venga, hombre, por favor. Eso es lo que me pasó a mí al principio. Ahí me salía humo de mi mente. Digo, pero Señor, ¿cómo es posible? No entiendo. Esto es una herejía. Para hasta que estuve bastante tiempo, por no decirte casi un año, estudiando este tema, meditando, orando, pidiendo al Señor, Señor, ilumíname. Si esto es así, ¿por qué la gran mayoría de casi todos los grandes siervos, que los hay también, son calvinistas? También hay hermanos que son arminianos, que son muy buenos. Por ejemplo, tenemos Jonathan Edwards, creo que también, bueno, no quiero decir nombres porque puedo meter la pata, o no estoy seguro, pero sé que ha habido grandes siervos también, como George Wesley y ciertas personas que eran también, digamos, reformadores que han sido, que han ganado almas para el Cristo, ¿no? Pero bueno, quiero deciros, ¿no?, que es un tema bastante controversial y estamos acostumbrados más, de algún modo, a tener un pensamiento de decir que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no puede hacer esto, Dios tiene que hacerlo conforme yo creo, porque es bíblico, porque, claro, pues eso es lo que nosotros pensamos. Pero es que nuestra mente no es la mente de Cristo, no es la mente de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y a veces puede ser que sea como el alfarero que hace una vasija de honra y una vasija de deshonra. Claro, esto es bastante
comprensible de entender, de decir, uff, esto es muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando que Dios puede hacer acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Dios simplemente regenera, salva a aquellos que creen y se arrepienten según Él ha escogido conforme su soberana voluntad. Aquellos que prefieren seguir en su propio pecado y amar más su propio pecado, Dios los deja, como en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hablando de la culpabilidad del hombre, Dios se desentiende de ellos. Amén. En fin, seguimos. Gracia, punto número 4, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Gracia irresistible. ¿Esto qué es? Bueno, además del llamado universal al arrepentimiento, dado a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo opera un llamamiento interno especial sobre los elegidos, el cual les conducirá efectivamente a la salvación. El llamamiento externo puede ser, y a menudo es resistido, pero el llamamiento interno, que opera solamente en los elegidos, no puede ser resistido y conduce infaliblemente a los pecadores a Cristo. El Espíritu Santo, por medio de la regeneración, hace que el pecador elegido coopere, crea y se arrepienta y acuda libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por ende, es invencible y jamás falla en hacer que los escogidos sean salvos. ¿Verdad? Léelo otra vez. Además del llamado universal al arrepentimiento, dado a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo opera un llamamiento interno especial sobre los elegidos, el cual los conducirá efectivamente a la salvación. El llamamiento externo puede ser, y a menudo es resistido, pero el llamamiento interno, que opera solamente en los elegidos, no puede ser resistido. Claro que no, porque esto es un llamamiento que Dios hace desde la eternidad y por lo tanto, ¿cómo uno saber si realmente es llamado por el Señor y cómo saber uno que va a ser convertido? Por medio de la predicación del Evangelio, claro. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Algunos pueden pensar, bueno, claro, como Dios ya me ha elegido antes de la fundación del mundo, pues entonces, ¿para qué, no sé, ¿no? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿O para qué ir a una iglesia? ¿O para qué convertirme al cristianismo? Si de todas maneras a mí no me ha elegido, total, por mucho que vaya a la iglesia, al final nunca me voy a convertir. No, no es así. El mensaje del Evangelio, ¿verdad?, es necesario porque a través de predicar el Evangelio es de esa manera como Dios de una manera eficaz llama a esa persona que Dios la había escogido delante de la fundación del mundo para que sea salva. Entonces es necesario predicar el Evangelio porque nadie sabemos quién va a ser salvo. Solamente está en la soberana voluntad de Dios y en la mente de Dios. Por lo tanto, ¿es necesario predicar el Evangelio? Sí, amén, porque a través de ese mensaje del Evangelio, esas personas que ya han sido escogidas y las que reciban al Señor como Señor y Salvador, son las que realmente el Señor había escogido antes. Y entonces esas son las que realmente van a ser convertidas para Dios. Amén, entonces es necesario predicar el Evangelio. Entonces decir, no, bueno, pues ya, ¿para qué? Si total, de todas maneras, haga lo que haga, siempre de algún modo, que creo que la mayoría de las controversias que hay contra estos puntos, igualmente me voy a ir al infierno porque Dios no me escogió. Repito, vuelvo a repetirme, ¿verdad? Esto es como cuando comemos ajonesa que nos repite. No, si uno se pierde es porque tú amas más tu pecado. En el fondo, amas más tu pecado y el vivir realmente. Y no quieres tener ningún compromiso. No te interesa, no quieres. Porque es así. Es así. Punto número 5. Por lo tanto, creemos que la gracia, en el momento que Dios llama, en ese mismo instante que Dios te llama, en ese momento de una manera interna, es imposible que te puedas resistir. Es como un imán, ¿verdad? Que arrimamos a un hierro y ¿verdad? A un metal y es atraído. Y en ese momento que es atraído no te puedes resistir, ¿verdad? Ese metal viene automáticamente, es atraído por el imán. En ese momento que Dios te llama, no puedes resistirte en ese mismo instante, porque es Dios quien te está llamando. No te está llamando ni Antoñito, ni fulanito, ni Juanito, sino es Dios mismo que te está llamando a la fe y al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Amén. Punto número 5. Perseverancia de los santos o seguridad de la salvación. Aquellos que han sido escogidos por Dios, redimidos por Cristo y que han recibido el don de la fe salvadora por medio del Espíritu Santo, serán salvos eternamente y son guardados en la fe por el poder del Todopoderoso, quien perseverará hasta el fin. Bueno, ¿esto de qué está hablando? Está hablando que, de algún modo,
estas personas, no se puede perder la salvación. Aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos, que han sido regenerados, es imposible que puedan perder la salvación. Hagas lo que hagas, ojo, a esto no estoy hablando de tener un libertinaje, porque muchos han malinterpretado, de ahí que las controversias muchas veces nos han criticado. Entonces, claro, como no puedo perder la salvación, pues nada, me voy de juerga, me voy de borrachera, perdóname por la expresión, me voy a la discoteca, total, si voy a ir al cielo, pues qué más me da. No, yo no estoy hablando de eso. Porque si una persona piensa de esa manera y una persona actúa así, eso es una evidencia que realmente tú no has nacido de nuevo. Es una evidencia que todo lo que tú has tenido hasta el día de hoy es toda una simple emoción espiritual, una religiosidad. Porque un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo y que tiene al Espíritu Santo en su vida y que es templo del Espíritu Santo, esa persona no puede perder la salvación. No digo que haga lo que hagas en el sentido de que puedes hacer lo que quieras, porque pecadores somos todos y todos vamos a pecar de una manera o de otra. Pero un verdadero cristiano, los pecados que antes nos dominaban, los pecados que antes imperaban en nuestra vida, han muerto. Han muerto porque el Espíritu Santo que está en tu vida ha hecho que mueran. Romanos capítulo 6 habla de muertos al pecado, que el pecado que antes te dominaba ya no te puede gobernar ni dominar ahora. Podemos tener tentaciones. Mire usted, Martín Lutero decía de esta manera: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí que puedo evitar que se pongan encima de mi cabeza y hagan un nido. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo evitar que me vengan tentaciones porque vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Pero sí que es verdad que puedo evitar, de algún modo, por la gracia de Dios soberana y por la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, yo puedo evitar practicar el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios, ¿verdad?, ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque el que peca, de algún modo, o sea, el que practica el pecado ya no es un hijo de Dios, es un hijo de ira, ¿verdad? El hijo de Dios, a ver, podemos pecar, porque todos, vamos a ver, si no son de pensamientos, son de palabras, son con acciones, pero no practicamos el pecado. La práctica del pecado es que si yo antes era una persona adicta a la pornografía, que realmente yo siga con la misma adicción, y yo siga haciendo exactamente lo mismo. O cualquier otro pecado, ¿no? Hay muchos pecados visibles y yo siga con lo mismo. Si yo antes era un mentiroso compulsivo, yo no puedo seguir siendo un mentiroso compulsivo. Ahora, yo puedo ser tentado a ciertas cosas porque mi carne, por desgracia, no está redimida. Mi carne sigue estando con nosotros. Hasta que no estemos en el estado eterno, nuestra carne está en nosotros. Y hay una lucha constante, dice la palabra de Dios, entre la carne y el espíritu. La carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y es una lucha constante. Por eso lo que usted y yo alimentemos es lo que va a prevalecer. Hay una historia que habla de un hombre que tenía unos perros, un perro blanco y un perro negro. Y cuando quería alimentar al perro negro, lo alimentaba de tal manera que cuando lo ponía a luchar siempre ganaba todas las batallas él. ¿Por qué? Porque al perro negro lo alimentaba bien y al perro blanco lo dejaba sin comer y por lo tanto siempre vencía. A viceversa, cuando quería que ganara el perro blanco, le daba de comer mucho y al perro negro no le daba. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta pequeña historia? Que a lo que estemos alimentando es lo que va a permanecer en nuestra vida. Si alimentamos más a las cosas carnales de nuestra vida cotidiana, nuestra vieja naturaleza va a surgir, hermanos. Es así. Si uno se pasa 5 horas delante de un televisor viendo 4 o 5 películas o 4 o 5 series de telenovelas, pues está claro que no va a ser igual que un hermano o una hermana que se dedica 1 o 2 horas todos los días a tener su tiempo devocional orando, buscando de Dios, acudiendo a las reuniones, teniendo su tiempo devocional, estudiando la palabra, teniendo amistades cristianas. Es imposible. Todos los días tienes tu tiempo devocional, tu tiempo con la presencia de Dios, tu tiempo donde llega el tiempo que te gozas con la alabanza, te llena del Señor, te quebrantas delante de Dios. Es imposible que un hermano así pueda tener exactamente las mismas tentaciones o los mismos pecados, mejor dicho, que pueda tener el otro, que se pasa de las 24 horas del día, 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo. Ahora tú analizas de las 24 horas que tiene el día, el resto de las horas que quedan, ¿a qué lo estamos invirtiendo? Amén. Porque te digo algo, eso es algo que yo lo he llegado a vivir. Y Dios me ha tenido que dar muchos coscorrones. Es decir, pero bueno, ¿qué está pasando con tu vida?
¿Por qué me encuentro de esta manera? ¿Por qué? Porque estoy dando más lugar a mi carne que al Espíritu. Y cuando ¿qué dice la palabra de Dios? No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados al día de la redención. No apagar al Espíritu Santo. Y cuando se contrista al Espíritu Santo lo entristecemos por causa de nuestros pecados. ¿Qué ocurre? Sale la carne, hermanos. ¿Verdad? Sale la carne. Entonces, quiero decirte con esto, mi hermano, que nosotros, los que decimos que no perdemos la salvación, creemos porque llevamos una vida de santidad. Hay una santidad posicional, una santidad progresiva. Y aquellos cristianos verdaderos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos una santidad progresiva. No somos perfectos, tenemos defectos, cometemos errores. Cada día tenemos que clamar a su misericordia y pedir perdón al Señor, porque perfecto, repito otra vez, seremos cuando estemos en el estado eterno. Y como tenemos que pedir perdón a Dios, bueno, pues de esa manera clamamos a su misericordia cada día. Señor, perdóname porque he pecado de pensamientos, de palabras, mis hechos, mis acciones. Es así, hermanos. Pero no por eso, por el hecho de que pequemos, vamos a ser hijos del diablo. El que practica el pecado es un hijo del diablo. Ahora, pero nosotros, aún así, que somos penitentes, pecadores que nos hemos arrepentido, aún así vamos a tener nuestras tentaciones. Y claro que sí, no digo que a lo mejor puedas caer en alguna cosa, pero para eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Entonces, quiero decir con eso que porque una persona haya nacido de nuevo, creemos que la salvación no se pierde porque no ha vivido una vida de práctica de pecado. Podemos pecar, pero reconocemos nuestra condición y venimos hacia el Padre arrepentidos. Señor, perdóname, no quiero volver a hacer esto, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir y que no vuelva a caer más en este pecado. Y estamos así, la lucha diaria, hermano, contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, que Dios nos reprenda. Amén. Pero no por eso significa que vamos a perder la salvación. La salvación no se pierde, porque eso es algo que Dios lo asegura. Ahora, si tú piensas y dices, yo me voy para el mundo y total, perdóname, tú no has nacido de nuevo y tú de cristiano no tienes nada. Te pido disculpas y te pido perdón. Tú lo que tienes es una religiosidad, un mal concepto y un mal entendimiento. Amén. Entonces, de momento vamos a llegar hasta aquí y ahora seguimos con el tema arminiano.